esta parte de la asistencia técnica vamos a tener la participación de la maestra Cecilia Waney Tinoco, también especialista de nuestra DRE, quien va a estar a cargo de esta segunda asistencia técnica virtual, denominada Aprendizaje de la Lectoescritura y la Comprensión Lectora. Entonces, maestros, damos la bienvenida a la profesora Cecilia Waney, quien va a tener a cargo este importante tema en esta tarde. Bienvenido, maestro, bienvenida, maestra Cecilia. El micrófono, la pantalla, todo es suyo en este momento. Adelante. Muchas gracias, Octavio. Primeramente, saludar a todos los especialistas presentes del nivel primario de nuestra región Ancash el día de hoy. Ya en esta segunda etapa de la TED, pues hemos sido convocados a estas asistencias técnicas virtuales y en esta oportunidad pues vamos a hablar un poco de lo que es el aprendizaje de la lectoescritura y la comprensión lectora. ¿Cómo es que estas son y cómo es que éstas se articulan y cómo es que éstas tenemos que desarrollarlas? ¿Para qué? Para la mejora de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Por eso, desde la Dirección de Gestión Pedagógica de la DE Ancash, pues hemos visto por conveniente consolidar estos aprendizajes en nuestros estudiantes a fin de mejorar la comprensión lectora, eh, en nuestros estudiantes. Y para esto, pues, nos hemos trazado como propósito del día de hoy, tenemos un propósito que es fortalecer las competencias profesionales de los especialistas para poder formar y acompañar a todos los docentes del tercer ciclo en el desarrollo de las competencias de lectura y escritura. Y esto como parte de la atención a la necesidad y también a las características de nuestros estudiantes. En ese sentido, voy a partir primeramente por una pregunta que seguramente muchos de ustedes se hacen cuando van a abordar la lectoescritura. ¿Por qué buscamos con el proceso de lectoescritura? ¿Por qué desarrollar la lectoescritura de manera eficaz? ¿Por qué desarrollar la lectoescritura y consolidar este aprendizaje en el tercer ciclo? Miren, sé que ya tenemos alrededor de más de 29 especialistas. Yo voy a dar pase a cada uno de ustedes porque espacio es un espacio de diálogo, de conversación, porque acá no hay nadie, ni un especialista que sabe más que otro. Todos sabemos y conocemos y seguramente que ya hemos estado incluso orientando sobre la lectoescritura. Voy a dar pase a los colegas que están presentes aquí en sala. Vamos a ir conversando sobre este proceso. ¿Por qué? ¿Qué buscamos con el proceso de lectoescritura? A ver, ¿y por qué consolidar este proceso en el tercer ciclo? ¿Qué pasa cuando no consolidamos este proceso en este ciclo? Por favor, dos o tres participaciones. A ver, ¿alguien dijo yo? ¿O es que voy a tener que decir nombres para poder intervenir porque se supone que todos estamos atentos acá en este espacio virtual? A ver, a- eh, es- Connie, Connie, ¿qué buscamos con el proceso de lectoescritura? ¿Por qué consolidar este proceso en el tercer ciclo? ¿Y qué pasa si no consolidamos este proceso? Bien, maestra, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, Connie, adelante, se te escucha. Bien. Entonces, el fin principal o el objetivo principal al buscar lo que se busca en el proceso de la lectoescritura
es que se desarrolle pues la habilidad del leer y el escribir, pero este leer y escribir que sea de una manera competente, bajo la mirada del desarrollo de las competencias, ¿no? Bajo este enfoque. Y esto pues lo que le va a permitir a nuestros estudiantes comprender, poder producir textos, ¿no? Y estos textos también que sean, digamos, hechos o escritos de forma efectiva, no escribir por escribir. Muchas gracias, Eso, maestra, Connie. mi aporte. Muchas gracias, Connie. Pero también me gustaría escucharle a Heidi. Heidi, ¿por qué consolidar este proceso en el tercer ciclo? Heidi está en la sala. Sí, sino que estoy un poco mal de la garganta. Ya, Uy, porque mira, las competencias del área de comunicación, en este caso la comprensión, lo que es la escritura, son competencias transversales que nos van a ayudar a lo largo de todo. Entonces, si estas dos no se logran, como que imposibilitarían, digamos así, o no será la palabra adecuada, tal vez retrasa el resto de apropiación de las otras competencias. Entonces es crucial que estas competencias se logren para que nos puedan ayudar a que las demás también puedan desarrollarse, ¿no? muchas gracias, Heidi. Pero también tenemos a Jorge Corsino que en el chat nos dice, el objetivo es que los niños y niñas del tercer ciclo de primaria se conviertan en lectores y escritores autónomos, competentes y críticos, capaces de comprender y producir diversos tipos de textos y de comunicarse eficazmente en diferentes situaciones. Yo creo que las tres intervenciones han ido en una sola línea y nos han mencionado que el, el propósito, el objetivo, el fin es desarrollar las competencias lee y la competencia escribe. Y que si este proceso no se consolida, pues miren que, como se sabe, las competencias lee y escribe son transversales al desarrollo de los aprendizajes de las otras competencias y por eso es necesario consolidarlos y consolidarlos en el tercer ciclo, ¿no? En el segundo grado de educación primaria. Bueno, también me parece que tenemos otra respuesta acá en el chat que es importante para para poder comprender los textos que lee efectivamente. Sin embargo, es importante también mencionar y decirlo que la comprensión lectora y la lectoescrituras serán en forma simultánea y es así como debe ser su tratamiento. Edith nos dice, los niños aprenden a leer y escribir para resolver problemas de su entorno, comunicar sentimientos, entender cuentos, elaborar listas, carteles, mensajes, entre otros. Yo creo que en un sentido global, muchos de ustedes nos han dado a conocer por qué consolidar este proceso en el tercer ciclo y qué buscamos con el proceso de lectoescritura. Miren, yo les había traído un resumen de por qué es fundamental la comprensión lectora. Y según una autora muy conocida y reconocida en el ámbito de la lectoescritura, ella nos dice, Anna Teberovsky nos dice que la lectoescritura es el eje central sobre el cual se edifica la comprensión lectora y profunda y significativa, trascendiendo la mera decodificación para convertirse en un acto de pensamiento crítico y construcción activa del conocimiento. Entonces, miren lo importante que es la adquisición de este proceso de lectoescritura. Si bien es cierto, ¿no? Nuestros niños se apropian del lenguaje hablado de manera natural desde los primeros años, no ocurre lo mismo con la lectoescritura. Es más, pues la lectoescritura es un proceso que se va adquiriendo paulatinamente desde la intervención, desde el apoyo, desde la mediación de otros actores. En cambio,
El lenguaje hablado se da a partir desde cuando la madre ya está en el desde cuando el niño ya está en el vientre de la madre, pues le va hablando, ¿no? A su hijo y el niño va captando el sonido. Entonces, el lenguaje se adquiere de manera natural, pero no ocurre lo mismo con la lectoescritura. También, miren, lo importante que es la lectoescritura. Sabemos que no es un proceso lineal, sino es un proceso simultáneo. Al escribir se organizan los pensamientos, se construyen los significados que fortalecen la capacidad para comprender textos escritos por otros. Igual, al leer se exponen las diversas estructuras lingüísticas y formas de expresar ideas, lo que enriquece su propia producción escrita. Y lo más importante, en este proceso se tiene que dar la construcción de significados. Un lector competente no solo reconoce las palabras, sino que a partir de esto, pues va activando sus conocimientos previos y va relacionando lo que lee con lo que ya sabe, y lo que le va a ir permitiendo hacer inferencias y conectar sus ideas desde un título, desde las imágenes, ¿no? Que el niño va observando en ese proceso lector. Y a partir de esto, pues también le va a permitir formular sus hipótesis y las va a ir verificando a medida que va a ir avanzando en ese proceso de la lectura. Y es por eso que se va a anticipar al contenido y después, con un proceso posterior, va a confirmar y va a ajustar todas sus predicciones. Y qué importante que este proceso, que es la base, también va a dar lugar a que el estudiante identifique la intención del autor y que reconozca ese propósito comunicativo que está detrás del texto. ¿Para qué ha sido escrito este texto? ¿No? ¿Con qué finalidad el autor ha escrito este texto? Si tenemos, por ejemplo, acá las retahílas, si tenemos las adivinanzas, si tenemos las rimas, ¿cuál ha sido la finalidad? A lo mejor la finalidad ha sido divertir al estudiante, informar al estudiante. Entonces, por ahí, qué importante es que desde este proceso, pues, se construyan los significados, se activen los conocimientos previos, se formulen las hipótesis, luego se les verifique, se identifiquen la intención del autor y a partir de esto, pues, también se desarrollen las estrategias cognitivas, ¿no? Y miren que la lectoescritura no solamente nos va a ayudar a la construcción de significados, también nos va a permitir desarrollar habilidades metacognitivas, o sea, esa capacidad de reflexionar sobre el mismo proceso de aprendizaje, sobre lo que estamos aprendiendo. Y de esta manera, pues, va a permitir que nuestros estudiantes sean lectores y escritores competentes, capaces de monitorear su propia comprensión y de saber si está entendiendo o no está entendiendo lo que lee, de autorregular su aprendizaje y para esto pues obviamente que él va a tener que adaptar las estrategias de lectura, de escritura, según la dificultad del texto o el propósito o la tarea. Y de esta manera evaluará su propio desempeño, su propia producción escrita y la comprensión de los textos y cómo estos se han venido logrando a lo largo de ese proceso de apropiación de la lectoescritura. Entonces, lo más importante es que se comprenda que la lectoescritura es el eje central sobre el cual se va a edificar esa comprensión lectora que tiene que ser profunda y significativa y que tiene que trascender de esa
mera decodificación para convertirse en un acto de pensamiento crítico y construcción activa del conocimiento. Pero miren, esto es porque es importante la lectoescritura. Entonces, porque desarrolla habilidades metacognitivas, porque permite la construcción de significados desde los saberes previos, desde lograr desarrollar esas hipótesis, esas predicciones sobre lo que se está leyendo, ¿no? Entonces, vamos a pasar, vamos a pasar a los factores que inciden en el logro de la alfabetización inicial. Voy eh, a ver, maestros, para conversar un poco, voy a pedir que cada uno de ustedes participe también en determinados espacios y me gustaría que mencionen qué factores inciden en el logro de la alfabetización inicial, porque hay aspectos que tenemos que tener en cuenta y que seguramente los vamos a ir trabajando a lo largo de este proceso. Por favor, voy a pedir a algunos especialistas que participen sobre qué factores inciden en el logro de la alfabetización inicial, voluntariamente para que esto no sea un monólogo. A ver, maestro Germán. Germán está presente. Sí, está presente, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. ¿Podría ser un factor el entorno familiar Ujú, muy po- bien. donde la presencia de los padres es importante, ¿no? Cuando muchas veces lo leen su cuento, les cuentan unas historias, ¿no? Regularmente les van enseñando palabras básicas. Claro, efectivamente, miren, Germán nos recalca la importancia de la familia y cómo es que en el seno de la familia los padres van motivando a que se desarrolle ese proceso de lectoescritura, ¿no? Porque ya los está familiarizando con el texto. Pero me gustaría escuchar otra intervención más. Pedro, ¿estás presente, por favor? Si puedes abrir tu micrófono y participar y decirnos qué factores inciden en el logro de la alfabetización inicial. Otro especialista, Maritza, ¿está? Ay, profesora Cecilia, estimados colegas, ¿se me Hola, escucha? teacher. ¿Se me escucha, profesora? Sí, sí, adelante, Maritza, te escuchamos. Ay, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Tengo un poco de dificultad, pero veo que sí sale el audio. Bueno, Sí, el factores que inciden en la alfabetización serían que el espacio lector que pueda tener acceso el estudiante, ¿no? Tanto en la familia como en todo espacio que se pueda desenvolver el estudiante. Si fuera en la familia, las bibliotecas familiares, los espacios lectores, cuando salen los niños a, a las calles, ver los espacios también lectores. De igual forma, en la escuela ya son las condiciones básicas para el aprendizaje, como la biblioteca, los espacios lúdicos, los letrados del aula y todo ello. Eso sería mi participación, profesora Cecilia. muchas Gracias. gracias, Maritza. Maestra Cecilia, buenas tardes. Adelante, adelante, maestro. Buenas tardes, compañero que está en la sala Zoom. Yo te voy a comentar respecto a los factores que inciden en el logro de la alfabetización inicial, hablando del proceso de la lectoescritura, principalmente de aquellos aspectos que incluyen la parte cognitiva, lingüística, ambiental, la parte emocional y la parte pedagógica.
Claro que para que haya una sólida base en cuanto a la conciencia fonológica, el conocimiento del alfabeto, el vocabulario y habilidades del lenguaje oral son cruciales. Además, como indicó el compañero Germán, el apoyo familiar, la calidad de la enseñanza y, por cierto, la motivación del estudiante juegan un papel preponderante. Gracias. Muy bien, maestro. Yo creo que los maestros nos están dando a conocer aquellos factores que inciden directamente, ¿no? En que este proceso se logre de manera más ágil, más rápida en nuestros estudiantes. Y veo que hay muchas coincidencias. Eh, de- eh, Miren, hay aspectos que sí inciden directamente y van a hacer que tanto la lectura y la escritura se desarrollen de manera más fácil y más rápida. Uno de ellos es que ese ambiente en el que se encuentre el estudiante sea rico en cuanto al lenguaje hablado y que se preste atención, ¿no? En donde se preste atención a los sonidos del habla, tanto para la lectura y para la escritura, ¿no? Entonces, cuando el niño ha alcanzado una competencia lingüística, cuando ha incorporado muchas y variadas palabras a su léxico, es ahí donde va a poder leer y escribir con mayor facilidad, ¿no? También, miren, es importante que, nuestros niños descubran que las palabras se componen de sonidos y también puedan identificar aquellos grafemas que trae la palabra escrita. Entonces, y que sean capaces de proyectar las letras en sonidos o, en sonidos correspondientes o convertir esos grafemas en fonemas. O sea, por eso es que es importante trabajar en también la conciencia fonológica. También lo importante es que nuestros niños, desde pequeñitos, adquieran esas competencias narrativas y que les va a permitir leer y escribir más fácilmente. Cuando el niño a los 5 o 6 años está en la capacidad de narrar historias, narrar sus cuentitos sobre algo, sobre alguien, es ahí donde pues se inicia esa necesidad de leer y escribir incluso para contar y esas historias que las está dando de manera oral. Y también algo importante que tendríamos que considerar en la adquisición de la escritura es que nuestros niños adquieran ya las destrezas motoras. Los niños tienen que ser capaces de controlar sus movimientos finos, esos movimientos de la mano, esos movimientos de los deditos, ¿no? Para poder hacer sus trazos y poder escribir. Y también es otro aspecto muy importante a considerar en este proceso de la adquisición de la escritura, es que nuestros niños diferencien entre las dos formas de representación, que es el dibujo y la misma escritura, porque cuando nosotros hablamos de las fases de la lectura, por ejemplo, sabemos que nuestros niños en un primer momento leen las imágenes, leen los dibujos, y, pero ese es un primer momento. Entonces, ¿cuándo se va a dar la lectoescritura con mayor facilidad? Cuando ellos diferencien entre lo que es realmente un dibujo y es lo que es realmente la palabra escrita, la escritura. Y sabemos que la escritura pasa por diversas etapas, desde los primeros aprendizajes del niño, ¿no? Para que éste se vaya convirtiendo en un escritor experto, porque la finalidad es esa. Queremos lectores y escritores auténticos. Y en el caso de la escritura, es importante que nuestros niños, pues,
enfrenten ciertos procesos, que nos dice ya la competencia, escribe. En un primer momento, tienen que adecuar su texto a las situaciones comunicativas. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver con la planificación. Hay que planificar en función del propósito, en función a quién va dirigido y otras consideraciones, ¿no? Y luego el escribir mismo y, y el revisar también eso que el niño va a ir escribiendo en esa retroalimentación permanente desde la intervención continua de los docentes en este proceso de lectoescritura. Entonces, maestros, qué importante es que se trabajen estos factores. ¿Para qué? Para que nuestros niños, pues, puedan leer y escribir con mayor facilidad. Pero sigamos. Maritza nos habló de algo muy importante. Ella nos mencionaba que también, profesora, es necesario eh, eh, crear las condiciones, esas condiciones para que la lectura y la escritura se den en el aula. Y ella nos hablaba de, de algo muy importante y nos mencionaba del letrado del aula. Un ratito, a veces cuando estoy en líneas, siempre se paraliza mi PPT. Bueno, sigamos. Voy a poner en modo de presentación para que se vea mejor. Marisa nos hablaba de algo muy importante y nos hablaba de las condiciones para que este proceso de lectura y escritura se dé. Y nos hablaba ella de la organización del aula, sobre todo del letrado del aula, ¿no? Miren qué importante es que, aparte de esos factores que tenemos que tener presente, consideremos las condiciones ya propias del aula en el que vamos a desarrollar este proceso de lectura y escritura. La organización del aula, previendo los espacios para agrupar a los estudiantes, hay la necesidad de organizar esos espacios de trabajo, ¿no? Y los sectores. Si voy a trabajar la lectoescritura, debo tener muchos recursos, muchos materiales, ¿no? A lo mejor tengo que prever muchos pictogramas, tengo que prever las letras sueltas para poder trabajar este proceso de lectoescritura. Otra de las condiciones que mencionaban era el letrado del aula. El letrado del aula, con carteles, con frases, con tiras léxicas, que son siempre fuente de información para aprender a leer y escribir. Por eso es que siempre eh, el, el letrado va a favorecer los procesos de alfabetización inicial, porque va a introducir de alguna manera diferentes tipos de textos para la vida en las aulas. Por ejemplo, en las aulas, a veces en los primeros grados, siempre tenemos una tiendita escolar y ahí está carterizado la tienda escolar, ahí está carterizado los productos, eh, incluso con sus precios. Tenemos el cartel de asistencia donde están los nombres propios y si nos vamos a cómo se inicia este proceso de lectoescritura, existe el enfoque del nombre propio, ¿no? Que la lectoescritura se inicia desde el reconocimiento y desde la escritura
del nombre del estudiante y de la asociación de va, cómo esto el estudiante va haciendo desde su nombre con los otros sonidos y y las los otros sonidos de las palabras, ¿no? Entonces, miren qué importante es caracterizar o letrar el aula. Y siempre considerando que este letrado no es estático, sino es más bien cambiante, es dinámico y que se va dando en función de las necesidades de aprendizaje de los niños y y en función de las situaciones significativas en las que se va trabajando este proceso lector. También otra de las condiciones es la biblioteca del aula. Sabemos que la biblioteca es fuente principal de información para todo proceso y también para el proceso de alfabetización inicial. Y es ahí en ese espacio donde nuestros niños pues van a encontrar sus libros, sus cuentos con imágenes. En el caso del primer y segundo grado, pues tienen que ser textos con imágenes grandes, las, las letras grandes, incluso en esos espacios vamos organizando los cuadernos de trabajo. Y también otra de las condiciones que tendríamos que prever en el aula son las estaciones de lectura. Esas estaciones donde la maestra va a realizar esa lectura guiada, esa lectura modelada que a veces también se da en esos espacios la lectura en pares, la lectura libre, la lectura de cuentos ilustrados y la lectura con los monitores. Ent- Después de haber pasado a hablar sobre las condiciones, les he traído un casito em, para poder analizarlo y desde este caso vamos a ir construyendo cómo desarrollamos este proceso de lectoescritura. ¿Cuál sería la estrategia para desarrollar este proceso de lectoescritura? A ver, voy a pedir a dos especialistas, uno que haga de Blanca y otro que haga de Juan. No, no sé, voluntarios, por favor, porque este es un diálogo que nos apoyen dos especialistas. Ya, maestra Cecilia, yo hago de Juan. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién Ya yo puede haré hacer? de Blanca. Listo, comencemos con el diálogo. Ya. Comenzamos con Blanca, ¿no? ¿Con Blanco o ¿Sí? con Juan? A ver, ¿quién es A el que ver, Blanca saluda a Juan y ¿qué más? Co- Número uno. Con el uno Juan sería. comenzamos. Ya, el Juan, uno. claro. Juan. Hola, Juan. No. Estoy preocupada. A ver, No, más bien Blanca sería Me tiene que toca, hablar primero. me Blanca. toca hablar, sí. Hola Juan, estoy preocupada. Ayer me monitoreó la directora justos en el desarrollo de la lectoescritura. Estuve trabajando en la competencia lee y escribe. La sílaba la, le, li, lo y lu. Formé palabras, después hice oraciones y los evalué con un dictado para ver si ya memorizaron y pueden escribir lo que hemos hecho. Oh, pero la directora me mencionó que no estaba trabajando de acuerdo a lo que propone el Minedu en alfabetización inicial, lectoescritura, y me dijo que busque una metodología que logre enfatizar la comprensión lectora y la adquisición de la lectoescritura a la vez. Oh, Blanca, yo tampoco lo tengo claro de cómo se desarrolla el proceso de alfabetización inicial de la escritura. Te cuento lo que hago. Primero, presento el texto con muchos dibujos y letras. Llámese un texto pictográfico. Luego, les pido que observen y realizo las preguntas para orientar sus predicciones. Luego leo de manera muy amena, modelando la lectura. Me muevo como dramatizando. Después les formulo preguntas de comprensión lectora. Justo
Juntos identificamos las palabras significativas y jugamos a separar palabras en las sílabas. Identificamos la grafía. Realizamos el trazado de la grafía. Continúa el diálogo. Blanca, Maestra Ya. Maritza, siga. Sí. Maritza, ¿Qué orientaciones brindaría el especialista no, Blanca? no, el número 3. Ah, Hay ya. un Acá. texto arriba. Ah, ya esa es la pregunta. ¿Qué hacemos, Juan? La verdad, siento que mi estrategia es segura porque siempre he trabajado así y mis niños han leído y escrito al final, a excepción de uno o dos que al final se retrasan. La Sigo, directora ¿no? Ya. La directora me mencionó que pediría apoyo al especialista experta en lectoescritura de la UGEL para que nos oriente a todos los maestros del primer y segundo grado, porque también a mí me hizo unas observaciones en el monitoreo en este aspecto, con respecto a que no partir de una situación retadora ni de contexto, y tampoco desarrollé acciones de proyección. La verdad, no sé a qué se refirió ni la entiendo. A ver, desde este diálogo, ¿qué orientaciones brindaría el especialista Blanca? Porque va a ir una Hablan. especialista experta, Ajá. ¿no? Y también la otra pregunta es, ¿qué orientaciones brindaría el especialista Juan? En un primer momento, vamos a todos intervenir con respecto a estas dos preguntas. Ahora sí, la sala está abierta, vamos a participar. Miren que Blanca estaba en el monitoreo a Blanca, la directora pues la ha observado y ella ha estado desarrollando la sílaba la, le, li, lo, lu. Y ella misma menciona que después ha formado palabras, frases y oraciones. Y después les ha hecho un dictado para ver si ya memorizaron esas palabras. Y la ha recomendado que busque una estrategia que enfatice la comprensión lectora y a la vez la lectoescritura, ¿no? En cambio, Juan ha hecho todo un proceso. Él ha iniciado, a ver, lo voy a retroceder para que ustedes lo puedan leer. Miren lo que dice Juan. Oh Blanca, yo tampoco lo tengo claro de cómo se desarrolla el proceso de alfabetización inicial de lectoescritura. Te cuento lo que hago, dice. Primero presento el texto con muchos dibujos y letras, o sea, un texto pictográfico. Luego les pido que observen y realizo las preguntas para orientar sus predicciones. Luego leo de manera muy amena, modelando la lectura. Me muevo como dramatizando. Después les formulo preguntas de comprensión lectora. Juntos identificamos las palabras significativas y jugamos a separar palabras en sílabas. Luego identificamos la grafía, realizamos el trazado de la grafía. Pero igual, también la directora dice, ahí lo tienen, le ha mencionado que va a pedir apoyo a una especialista experta en lectoescritura de la UGEL para que los oriente a todos los maestros del primer y segundo grado, porque también a él le ha hecho observaciones con respecto a que no ha partido de una situación retadora ni de contexto y tampoco desarrolló acciones de proyección. La verdad, no sé a qué se refirió ni le entiendo, dice, ¿no? Eso es lo que dicen ambos maestros. Ahora sí, vamos a poder responder a estas dos preguntitas para luego pasar a la última, ¿ya? A ver, ¿qué orientaciones brindaría la especialista Blanca? Por favor, voluntariamente, para no estar dando nombres, adelante. ¿Quién dijo yo? Entonces voy a tener que dar nombres. A ver, Connie. Ah, bueno.
Connie está en la sala. Lo que, lo que no queremos que suceda en este espacio es que esto sea un monólogo. Tenemos que participar todos. Ugel Yungay está presente. Neida. Sí, mi hija, que estamos escuchando que en la oficina. Listo, Neida. Más bien, vamos a participar, por favor, desde el caso. ¿Qué orientaciones brindaría la especialista que es experta en lectoescritura blanca? ¿Qué le diría? Escuchamos. ¿Podemos escribir también en el chat las respuestas? Aló, maestra. Adelante. Bien, quiero participar. Sí, adelante. Bien, ¿qué le podemos decir a la maestra? Le podemos decir a la maestra que tiene que tener manejo curricular bastante disciplinar para poder tener en cuenta la competencia que va a trabajar. Ella tiene que tener condiciones favorables para poder trabajar. Los factores también tiene que tener muy favorables. Tiene que partir de una situación significativa, de un contexto. Las imágenes que tiene que proyectar a los niños de primer y segundo grado tienen que estar letradas, tiene que hacerlos participar con estrategias de lectura, seguimiento, que ellos vayan leyendo también a través de los dibujos, tiene que hacerlos reflexionar aparte de preguntas, y así los niños van a poder lecturar, hasta pueden hacer sus cuentos, pueden escribir también. Por ahí tenemos que poder empezar un poco. Ah, muchas gracias, maestro. A ver, ahora sí me gustaría escuchar a otro maestro. ¿Qué piensa de lo que acaba de mencionar el maestro Robert? ¿Está de acuerdo? A ver, ¿algún otro maestro? ¿Qué opina? El maestro Robert nos ha dado que hay que asegurar en un primer momento esos factores, las condiciones. También nos dice que tiene que partir de una situación de contexto, atender a lo mejor a una necesidad de aprendizaje, ¿no? Y tiene que estar enmarcado en una situación significativa. ¿Qué opinan? Y de la misma metodología, porque Blanca dijo, ¿no? Comencé con la Lale y Lolú, dijo, ¿no? A ver, no sé si Uber está presente. Uber, tus comentarios. Maestra Cecilia, ¿podría participar yo también? Adelante. Sí, creo que, mire, partiendo de la experiencia, seguramente muchos de los especialistas que están aquí presentes, muchos seguramente han tenido esta experiencia de enseñar en primer grado, ¿no? Entonces, los que han tenido esa experiencia de enseñar primer grado, incluso nosotros cuando hemos estudiado también, nos enseñaron con este método que utiliza la profesora Blanca, ¿no? Incluso se acordarán ustedes que teníamos el famoso libro Coquito o Lalito, y aprendimos nosotros a leer y a escribir utilizando estos recursos. Pero ahora, en estos tiempos, se está logrando entender y creo que por ahí tenemos que partir. Primero, que nuestro cerebro de forma natural está programado para hablar. O sea, el niño desde que nace y va creciendo y va desarrollando, y en la medida como interactúa con los padres inicialmente, por ese efecto de repetición permanente, el niño desarrolla un lenguaje de forma natural. Empieza a hablar, empieza a articular, empieza, digamos, a construir frases, palabras, todo ello de forma natural, ¿no? Entonces,
Recordarán ustedes que cuando nosotros empezamos a aprender a leer, y me acuerdo mucho, el famoso mame mi, momu, el pape pipo pu, y luego nos hacían combinar esas palabras, porque entendíamos, no, bueno, seguramente en ese tiempo la pedagogía entendía que el nombre más cercano al niño, el más significativo, era mamá, era papá, ¿no? Y entonces por eso empezábamos con estas oraciones, mi mamá me ama, mi mamá me mima, etcétera. Ahora entendemos que el nombre más significativo, aparte obviamente de mamá y papá, es nuestro propio nombre. Y escuchaba alguna vez que decían, la más hermosa melodía que uno puede escuchar es nuestro propio nombre. Y entonces se torna más significativo inclusive el uso o la iniciación de la lectoescritura con nuestro propio nombre. Pero claro, este, es un poquito más complejo porque en el aula tenemos diversidad de niños con diferentes nombres y entonces por cuál de ellos empezamos, ¿no? Y de ahí creo yo es la importancia de poder iniciar, digamos, o partir de situaciones significativas, de situaciones concretas, para poder iniciar con este proceso de lectura y escritura, porque realmente y ya esos son procesos que nosotros lo tenemos que desarrollar y que necesitamos una segunda persona que nos conlleve a ello, ¿no? O sea, de forma natural podemos aprenderlo nosotros solamente escuchando, imitando, repitiendo, porque son sonidos en realidad. ¿No? Son fonemas lo que vamos nosotros escuchando y repitiendo. Pero esos sonidos, esos fonemas, llevarlo ya a la simbolización a través de las grafías, allí viene el problema. ¿Cómo es que grafico el fonema, por ejemplo, mamá, ¿no? O el fonema lima, melón, esos sonidos llevarlo al sistema gráfico, eso es complicado. Entonces, por eso que nos sugieren ahora la pedagogía moderna, ¿no? Y sobre todo cómo iniciamos a la lectoescritura, partiendo de nuestro nombre, dándole un contexto global, donde se parte de una, digamos, de una oración completa, luego hacer entender que esa oración está tal vez está compuesta por diferentes palabras y que a su vez cada palabra está compuesta por diferentes grafías y que en el lenguaje del niño sería fonemas porque son sonidos, pero para que ellos empiecen, digamos, a reconocer, ¿no? Sonido, grafema, cómo suena y cómo se grafica. Y entonces yo creo que la profesora Blanca por ahí está lejos todavía de este nuevo enfoque, mientras que el maestro ¿cómo se llama? Juan, ¿no? Mientras Juan, que, mientras que el maestro Juan está un poco encaminado, pero todavía él, como dice en el producto del monitoreo, le han hecho algunas observaciones, sobre todo porque no está partiendo de situaciones retadoras, ¿no? Entonces, por ahí un comentario que quería mencionar en este aspecto, maestra Cecilia. Gracias. muy bien, Octavio. Entonces, Profesora miren, Ceci, adelante, Marisa, te escuchamos. sí. Bueno, a todo lo que vengo escuchando, pienso que debemos de partir del enfoque comunicativo. Y si bien es cierto, todas las situaciones que nos llevaban a la lectoescritura anteriormente ha servido de una manera progresiva seguramente para que el niño lea y escribe. Sin embargo, nos damos cuenta de cómo era tan lento eso, ¿no? O sea, decíamos, todavía hay que el niño tenga que leer sílabas simples para llegar a las compuestas. Y eso no es tan real porque el niño está en contacto ya con textos completos. Decíamos también que ya desde el habla, desde que el niño ya está en en vientre de la madre, depende cómo es su entorno comunicativo. El niño ya se va desenvolviendo, se va desarrollando, ya está en contacto con el texto. Y es importante lo que dicen, pues partir de situaciones.
tal vez ese complejo que dice situaciones significativas que tienen que construir con todo un esquema, pienso que a veces les lleva a confundir. Son situaciones de que el niño está en ese contacto. Si es que tiene que hablar, por ejemplo, del paseo a la playa, tendría que ser solamente el paseo a la playa. Está con esa iniciativa y nosotros no podríamos estar hablándole de otras situaciones. Y en esa situación de la visita a la playa, tendríamos que fijar qué, qué palabra completa, significativa, tendríamos que tomarla para poder luego reafirmar o afirmar su lectoescritura. Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Maritza. Bueno, yo creo que Maritza y todos los que han participado lo han mencionado, y el maestro Octavio también lo recalcó y dijo que creo que entre los dos Juan está un poquito más cerca. Lo que sí también le han recomendado es que él parta de las situaciones significativas, porque todo lo que se hace en el aula pues tiene que estar conectado, ¿no? Con lo que alguna necesidad, algún interés del estudiante. Y que Marisa también lo complementó en un momento, ¿no? Y dijo que efectivamente, si se tiene que hablar de una situación que ocurre en la playa, ¿no? Tendría que estar desarrollándose la lectoescritura en este contexto, seguramente desarrollando textos netamente de una situación, de una visita en la playa, podría ser, ¿no? Y que orienten la comprensión lectora y que a partir de esa comprensión lectora, pues, ¿no? Se desarrolle todo el proceso de lectoescritura. Entonces, miren, yo creo que en ambos casos lo han mencionado, ahora sí, no, les había traído también otro casito más porque es necesario que analicemos casos para poder comprender cómo se da este proceso de lectoescritura. Voy a pedir a otro especialista, no sé, que por favor nos lea el casito y vamos analizando todos juntos de qué se trata. A ver, por favor, voluntariamente. Maestra Cecilia, yo le ayudo. Adelante, por favor. Disculpe, antes estaba en una llamada, discúlpeme. No te preocupes, Connie. Muy bien. Análisis de la Un situación ratito, de Rosaura. un minuto. Ahí está. Ok. Rosaura es una docente del tercer ciclo de educación primaria. Ella está muy ocupada porque al finalizar el primer trimestre, algunos estudiantes ya están leyendo y escribiendo textos cortos, mientras que varios de ellos aún no se han apropiado del código escrito. A pesar de sus esfuerzos, Rosaura siente que carece de las estrategias adecuadas para atender eficazmente a esta diversidad. Su preocupación la lleva a buscar apoyo en la especialista de la UGEL. Muy bien. Miren, tenemos otro casito, el casito de Rosaura, ¿no? Rosaura, ya Connie nos los ha leído, está súper preocupada. Ya estamos ya a medio año, muchos niños ya están leyendo y escribiendo textos, mientras que varios de ellos aún todavía nada, pero ella se sigue esforzando, ¿no? Pero ahora sí, des- desde, desde el rol que corresponde, ¿qué orientaciones le brindaríamos a Rosaura, ¿no? A Rosaura, ¿qué orientaciones le brindaríamos a Rosaura? ¿De qué partimos? ¿Y qué sentido tiene partir de una situación para desarrollar competencias? A ver, por favor, ¿qué orientaciones le daríamos a Rosaura? A ver, participamos todos. ¿Alguien puede participar? Miren, Rosaura está preocupadísima.
¿Qué le decimos a Rosaura? Está preocupadísima porque algunos de sus niños ya están leyendo y otros no. Y queremos que Rosaura, si queremos que Rosaura atienda eficazmente esta diversidad, ¿qué le diríamos? Me permite, buenas tardes, Adelante. maestra Cecilia. En relación a la profesora Rosaurita, ella ¿Ya? tendría que identificar la necesidad de aprendizaje en relación justamente a estos niños que tienen dificultades en lo que es la lectoescritura. Sí, partiría con textos muy cortos, pero en base al nivel 3 pero de inicio, es decir, textos un poco más entendibles para esos estudiantes, ¿no? Un poco no presentando textos, digamos, mm, textos únicos para esos 10 15 niños que tienen, sino diferenciados, para que esos niños con esas dificultades puedan poco a poco ir entendiendo, pues, pueden irse apropiándose poco a poco de lo que es la lectura, ¿no? Muchas gracias, Gregorio. No sé si alguien más quisiera participar y decirnos eh, cómo le ayudamos a Rosaura. ¿Qué le decimos? Tiene niños que ya están leyendo y escribiendo, pero tiene otro grupito que no. Profesora Cecilia, el maestro Freddy Miranda está con la mano alzada. Ay, maestro Freddy, no sabía que estaba acá. Adelante, maestro Freddy, por favor. Por error levanté la mano, disculpen. Adelante, Bien. maestro. Bueno, buenas tardes, colegas. Ah, Frente a lo que estás planteando, Cecilia, ¿qué le diría? Yo primero lo felicitaría a Rosaura, porque ha logrado al primer trimestre que niños ya puedan leer y escribir textos cortos. De hecho, primero reconocer esos logros. Segundo, viendo a la dificultad que va teniendo, yo le orientaría, le diría que use algunos materiales, por ejemplo, o algunas estrategias. Mi noticia personal es una estrategia interesante que le podría decir, mira, vamos a utilizar esta estrategia. Que los niños cuenten qué le ocurrió este fin de semana, lo que más les gustó, y tú le vas escribiendo en la pizarra un texto corto de lo que ellos, uno de los niños te pueda explicar, y de ahí centralizar en una palabra significativa que la quieras escribir, que la quieras que aprendan ellos, usar las letras móviles. Con ellos, trabajar con las letras móviles, manejar todo ese proceso, porque no nos olvidemos que para ir fijando, para poder escribir el texto, la tiene que ir conociendo. Las palabras en realidad, a veces nosotros vamos sumando, el cerebro se procesa de la manera inversa. El cerebro capta la palabra con toda su estructura. Es como si le tomara una fotografía a esa palabra y se lo capta. Y eso es lo que se denomina el vocabulario visual. Por eso ocurre, por ejemplo, vemos una palabra. Si alguien ve que ya sabe cómo se escribe la palabra vaca, por ejemplo, y por ahí encuentra la palabra vaca con B, rápidamente se va a dar cuenta, lo va a ver rara esa palabra. ¿Por qué? Porque en su vocabulario visual ya está grabado cómo es la estructura de esa palabra. Rápidamente es como una fotografía. Pero para llegar a ello, para que lo pueda construir, es una actividad lúdica. Le sugeriría que use las letras móviles, armar la palabra que queremos que ese día aprenda a escribirla dentro de un texto, obviamente, y jugar, armar, desarmar, sin, primero mirando un texto, después sin mirar el texto, hasta que se haya fijado en su cerebro. Luego de que ya se fijó esa palabra en su vocabulario visual, le hago que lleve a ejercitar al proceso ya de desarrollar la escritura propiamente dicha. Entonces, con esa situación podría ir mejorando
la dificultad que está encontrando con algunos de los niños frente a este caso que estás planteando, ¿no? Entonces, no nos olvidemos por ahí, me parece Maritza dijo muy bien cuando dice, nosotros tenemos que mirar cuál es el enfoque en el que nos encontramos para desarrollar competencias. Ahí, Octavio nos hizo un recordar rápidamente de los libros Coquito, Lalito, Pepito y no sé quiénes más, que eran, pero también funcionó en su época, pero desde otra óptica, perspectiva. Otra mirada. Estamos trabajando con otra perspectiva, entonces tenemos que ceñirnos, el docente tiene que entender que está desde un enfoque De competencia. comunicativo textual. Entonces, parte a aprender a leer y escribir desde la construcción de textos que tienen sentido, de uso cotidiano, de lo que le ocurre a ellos, de lo que le genera interés, de eso. Y por eso, ¿qué persona no va a querer primero empezar aprendiendo a escribir su nombre? ¿No? Lo que ya han dicho ellos. Y después escribir nombre de los demás, aprender a escribir otros textos, pero con sentido, que tenga sentido dentro de un contexto. Creo que de repente, ¿no? Como estrategia le podría decir eso a Rosaura. Excelente, maestro Freddy. Yo creo que, miren, en un momento también Gregorio mencionó y dijo que Rosaura estaba identificando las necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y seguramente que hay un grupo que ya ha avanzado y el otro grupo que está recién, ¿no? Que carece, que todavía no se está apropiando de la lectoescritura. Entonces, miren, en esa aula de Rosaura ya tendríamos dos grupos de estudiantes y seguramente que tendríamos que atenderlos de manera diferenciada. Y para esto también tendríamos que prever incluso los recursos, ¿no? Eh, los recursos y trabajar algunas estrategias simultáneas y diferenciadas con ellos en ese proceso de la lectoescritura, ¿no? Y miren, acá menciona, yo creo que de qué partimos, ya lo mencionaron, pero ¿qué sentido tiene partir de una situación para desarrollar competencias? Porque cuando trabajamos la lectoescritura, estamos desarrollando la competencia lee y la competencia escribe, ¿no? No estamos ahí mediando una sesión para decodificar, para descifrar las palabras, si no estamos trabajando netamente esas dos competencias y movilizando todas las capacidades que éstas tienen, ¿no? Pero Cecilia, no sé si me permites ahí. adelante, Bien, profesor Freddy. este, me gustaría que las participaciones que damos se centren con estrategias concretas, porque decimos, vamos a desarrollar estrategias diferenciadas, sí lo sabemos eso, pero ¿cuál sería? O sea, queremos que haya algo concreto, esta estrategia de esta manera, trabajar eso, porque ahí Rosaura necesita ese tipo de apoyo, entonces decirle, mira, vas a usar de esta manera lo otro, ahí se va a reflejar lo diferenciado, lo simultáneo, lo que queramos, sino que ya pasemos de eso, de ese discurso de decir de manera general, sino a cuestiones concretas para que el docente tenga una herramienta y la pueda aplicar, porque si nosotros vamos a ir y decimos, mira, tienes que aplicar estrategias diferenciadas, uno diferente para estos que ya saben leer y otro diferente, sí, pues eso ya lo sabe. Pero ¿cómo? ¿Cuál de las Sí, estrategias sería? ¿Cuál sería el procedimiento? Creo que ahí tiene que basarse nuestra reflexión, nuestra participación, para que nosotros también vayamos, cuando vamos a orientar, decir, mira, esta estrategia, de esta manera, ¿no? Entonces, ahí tiene más sentido de que vayamos hablando generalidades. Nada sí, más eso. justamente, profesor Freddy, a eso es lo que vamos a llegar. Porque vamos a hacer todo desde cómo es que
trabajamos desde una planificación, incluso desde una planificación, desde un primer momento, cuando establecemos las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Porque recordemos que siempre, en todo momento, el maestro va diagnosticando y va diagnosticando en qué aspectos tiene dificultad los estudiantes. Y en este caso, por ejemplo, Rosaura, ¿no? La hemos felicitado y también veo que es una maestra que sí está pendiente y está diagnosticando las necesidades de sus estudiantes. Y por eso, por ejemplo, ¿no? Seguramente que ella ha identificado algunas dificultades en sus estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en localizar información que están en distintas partes del texto, porque como quiera que la lectoescritura, eh, como mencionamos al inicio, eh, es la que construye, en base a esta es la que se construye todo ese proceso de comprensión lectora. Entonces, seguramente que sus niños, si es que no no se están apropiando de este proceso, es lógico pensar que tienen dificultades en localizar información, tampoco están deduciendo esas relaciones lógicas desde el significado de las palabras, de las frases, ¿no? Y seguramente que también tienen dificultades en opinar sobre los sucesos y las ideas importantes de los pequeños textos que van leyendo en ese proceso de apropiación de la lectura. Y también tienen algunas dificultades al escribir sus ideas de forma clara y sencilla, ¿no? Eh, Tienen dificultades al utilizar los dibujos para complementar sus ideas, tal vez dificultades en el uso de las letras grandes y sus escritos no son legibles. Tienen dificultades en identificar algunas letras mayúsculas, puntos al final de sus oraciones y con un apoyo. Entonces, desde, desde una mirada de cómo iniciamos, tendríamos que en un primer momento establecer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y después de esto, de haber establecido las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, tendríamos que identificar esos propósitos de aprendizaje, ¿no? Seguramente que van a estar orientados al desarrollo de la competencia lee, de la competencia escribe y también seguramente de la competencia oral, porque hay que recordar que estas competencias pues siempre se desarrollan de manera permanente en el desarrollo de alguna situación cotidiana o alguna situación significativa, ¿no? Entonces, eh, se va a hacer la priorización o se van a establecer los propósitos de aprendizaje y los criterios de aprendizaje, ¿no? Y acá, como para explicar toda esta secuencia, se había puesto por qué es importante partir de situaciones cotidianas y cercanas al entorno del estudiante para responder al PPT anterior del caso de Rosaura, ¿no? Porque esto favorece la comprensión del sentido de lo que se lee y escribe. Y esto conecta el aprendizaje con la realidad, con los intereses y las vivencias del niño. Da significado al lenguaje y motiva la participación activa. El diálogo como puente entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. En la alfabetización inicial se parte del lenguaje oral como la base. El diálogo permite que los estudiantes comprendan que sus palabras pueden representarse gráficamente. Ayuda a conocer lo que se habla o se puede escribir, leer y compartir. Da sentido al aprendizaje y fortalece el vínculo entre expresión oral y escrita. Y también miren, ¿por qué es importante? Porque
genera confianza y cercanía desde la escucha de sus experiencias, ¿no? Escuchar las vivencias de los niños va a fortalecer su autoestima. Valorar lo que le cuentan motiva la expresión escrita, favorece un vínculo positivo con la lectura y con la escritura y crea un ambiente de confianza entre todos los estudiantes. Entonces, miren, cuando nosotros trabajemos cualquier actividad en el aula, siempre tiene que partir por las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, por las dificultades que ellos tienen en tal o cual aspecto, ¿no? Y esto nos va a llevar a esa priorización de los propósitos de aprendizaje en un primer momento. Luego de ello, miren, de haber establecido los propósitos de aprendizaje junto con sus criterios de evaluación, se va a tener que trabajar, ¿no? Y crear una situación significativa para que en este marco pues se desarrolle toda la lectoescritura. Y yo justo les había traído como ejemplo una situación significativa para que en este marco desarrollemos toda la estrategia de lectoescritura y cómo es que tendríamos que trabajar estos procesos, ¿no? Miren, la situación significativa es nuestros versos, nuestra voz. Y esto atiende a una necesidad. Miren, lo voy a leer, esta situación significativa, para poder enmarcarnos y desde esta poder desarrollar el proceso de lectoescritura. Dice, durante el mes de julio, la institución educativa se llena de entusiasmo mientras los estudiantes se preparan para los tradicionales juegos florales. Es un momento de creatividad y expresión para todos, dice. Es así que los niños y niñas del primer grado han recibido una invitación muy especial para participar directamente de un compañero del quinto grado de primaria, quien los anima a compartir sus talentos en estos juegos florales institucionales, o sea, dentro de la misma institución. Los niños están emocionados y quieren participar. Por eso se plantean el siguiente reto. ¿Qué podemos crear para poder compartir en los juegos florales de la institución educativa? Y acá hay un producto, nuestros propios versos, rimas o pequeños cuentos que podamos compartir con todos en los juegos florales. Y, y desde esta situación significativa, seguramente que se van a proponer diversas actividades y que esas actividades se van a desarrollar en función a las necesidades identificadas por el docente, ¿no? En este caso, la dificultad en la apropiación de la lectoescritura, ¿no? Y esto desde la competencia lee, desde la competencia escribe. Entonces, miren, acá ya se ha priorizado que nuestros niños van a tener que leer rimas con los nombres de sus compañeros y también van a escribir rimas con sus propios nombres, desde esta situación significativa. Por eso es que en un primer momento, en el caso anterior, veíamos que cuando se hacía el diálogo de Juan y de la maestra Blanca, que la directora la había observado. Es probable que Juan estuviera trabajando ese proceso de lectoescritura, pero como algo aislado, no vinculado a una situación y a una necesidad de aprendizaje de los estudiantes. Todo tiene que estar planificado y articulado. Entonces, miren, como quiera que se ha identificado que se tiene que trabajar la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe diversos tipos en su lengua materna, se van a formular los propósitos de aprendizaje. Esos propósitos, entonces, con los criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación orientados, ¿no? a,
a visibilizar y a observar cómo es que se van movilizando esas capacidades que están ya planteados eh, en términos de actuaciones en los estándares de aprendizaje. Y tendríamos que plantear esos criterios, ¿no? ¿Para qué? Para que todo ese proceso de lectoescritura se vaya evaluando también, porque hay la necesidad de valorar las actuaciones de los estudiantes. Miren, entonces, cuando nosotros trabajamos la lectoescritura, no lo trabajamos como decodificación, sino más bien como leer los diversos tipos de textos y comprender los textos, ¿no? Igual, también trabajamos la competencia escribe es- y que nuestros niños escriban, pero escriban con sentido, que sepan para qué están escribiendo, ¿no? Y en este caso de la situación propuesta, ¿no? Van a escribir para los juegos florales institucionales y en el donde van a presentar sus versos y todas sus rimas, sus, también sus cuentos. Es en ese contexto que van a leer y escribir nuestros estudiantes, porque ya estamos ya en el mes de julio aproximadamente y tenemos que seguir atendiendo a esa necesidad de lectoescritura de nuestros estudiantes. En ese sentido, entonces, miren, se parte del diagnóstico de de las necesidades, ¿no? Desde la evaluación, considerando la descripción de cada nivel, ¿no? En este caso, del tercer ciclo, es necesario tomar en cuenta los niveles en el que se encuentran los estudiantes en la lectura y escritura, ¿no? ¿Cómo es que están nuestros estudiantes? En el caso de Rosaura, Rosaura tendría que hacer un buen diagnóstico. Ah, estos niños ya saben leer, ya saben, y están escribiendo, y están leyendo, pero acá, ¿qué hago con estos niños? ¿Qué estrategias tengo que utilizar con ellos? ¿No? Seguramente que incluso Rosaura va a tener que seleccionar bien esos textos que van a leer y y va a tener que adaptar en algunos casos unos textos para los que están en inicio y, y otro texto para los que ya es- eh, están en proceso de logro de la lectoescritura. El mismo texto, ¿no? Pero con diferente dificultad. Bueno, habíamos mencionado que la lectoescritura tiene que estar conectado a una necesidad. Y en este caso, ¿cuál es la necesidad? ¿Por qué el niño va a escribir? ¿Por qué? Porque va a presentar sus versos, va a presentar sus rimas, va a presentar sus cuentos en los juegos florales y por una invitación que un niño de quinto grado ha realizado a los niños de primer grado en su institución educativa. Entonces, en esta parte, acá tenemos una imagen, ¿no? Que durante el mes de junio los estudiantes de la IE se preparan para participar en los Juegos Florales. Los niños del primer grado reciben una invitación de su compañero de quinto grado de educación primaria. Y acá está, miren, el niño de quinto grado y acá los niños de primer grado preguntándose qué es una rima, cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una necesidad y está planteado en la situación significativa. Entonces, toda esta secuencia metodológica de la competencia de lectoescritura se va de la competencia lee y escribe, de estas dos competencias, se va a realizar en el marco de una situación significativa, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice, partir de una situación comunicativa que sea de su interés, necesidad y contexto. El docente debe generar expectativa
motivar y despertar la necesidad de leer. Puede ayudarse de imágenes, de títeres y tantas otras formas, ¿no? Luego de ello, ¿qué se va a hacer? Se tiene que dialogar sobre la situación y conectarla con el texto que se va a leer, ¿no? Es importante que, que se lleve a la mente de los niños todas las experiencias que se han vivido relacionadas a la situación que se está planteando, ¿no? Y se prepare al niño para una adecuada relación con el texto que se va a leer. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que van a leer? Van a leer rimas y también van a escribir rimas. Y acá, eh, y esto siempre en base a diálogos, ¿no? Con los pequeños. ¿Alguna vez han observado los concursos que hay en los juegos florales? ¿Saben qué concursos hay? ¿De qué están hablando las niñas y los niños? ¿Saben qué es una rima? ¿Qué observan en las imágenes? ¿O qué observan en la imagen? Preguntarles si les gustaría hacer rimas con los nombres de sus amigas, con el nombre de sus amigos. Si les gustaría desarrollar esa acción, porque eso sí, seguramente que los niños van a decir que sí les gustaría porque están motivados y toda esta actividad está conectada con una situación significativa. Luego de eso, ya como parte de la secuencia metodológica, ¿qué se tendría que hacer? Hay la necesidad de presentar el texto, lo que hizo Juan, ¿no? Juan decía que presentó el texto y presentó un texto con muchas imágenes, con muchos dibujos, de tal manera de que en ese proceso de lectura, el niño vaya asociando la imagen con su escritura y siempre recordar que tiene que ser un texto completo, un texto con sentido, cercano a los intereses, cercano a las necesidades y al contexto del niño. El texto puede presentarse en papelote, de manera digital, pero sí hay que siempre recomendar también esto a nuestros maestros, que es importante que el niño tenga una copia de lo que está leyendo, ¿no? Y miren, acá tenemos, como quiera que nuestra situación significativa es nuestros versos y nuestras rimas, y que está orientado a que nuestros niños lean y escriban rimas para presentarlo y también escriban cuentos para presentarlos en los juegos florales institucionales. Y esta vez se les ha permitido y se les ha invitado a participar a los niños de primer grado. Entonces, en ese contexto, nuestros niños pues van a leer las rimas, ¿no? Y acá justos he cogido este texto del libro de primer grado, donde ya también tenemos nuestras rimas. Me gusta la lima, me gusta el melón, me gusta la pera y el melocotón, ¿no? Esa es una rima que lo ha escrito Marcelina, ¿no? Entonces, después de presentar el texto, ¿no? ¿Qué cosa tendríamos que ¿Qué paso tendríamos que seguir a esto, ¿no? Después de, de hacer esta acción, ¿no? Incluso cuando se presenta el texto, nuestros niños en un primer momento tienen que explorar y tomarse el tiempo para hacer todos los procesos de la lectura, ¿no? ¿Qué hago antes? ¿Qué hago durante y qué hago después? Seguramente que en un primer momento, cuando yo les presento el texto, van a explorarlo, lo van a revisar, van a decir, ah, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿No? Y van a hacer sus predicciones. ¿Quién lo ha escrito?
¿Para qué lo ha escrito? O igual el texto que tenemos abajo, ¿no? Que ya son rimas con los nombres de, de personas, ¿no? Yo soy Susana, me gusta la manzana, dice. Yo soy Ramón, me gusta el limón. Yo soy Marcela y me gusta el caramelo, ¿no? Incluso seguramente que ahí ellos mismos van a identificar qué es una rima y van a identificar y van a responder a preguntas de comprensión lectora desde este texto corto, breve, ¿no? Para los estudiantes que todavía tienen dificultades en la en la lectoescritura, porque seguramente que los otros niños ya que han avanzado un poco más, en el caso del grupo de Rosaura, pues eh, van a hacer también las rimas, pero un poquito, a lo mejor, más complejas. Eh, un momento, voy a cortar esta llamada. Listo. Entonces, maestros, en un primer momento hay la necesidad de presentar el texto, pero un texto completo. Después de ello, como ya les mencioné, se desarrolla todo el proceso de familiarizar al niño con el texto, ¿no? Siempre desde las preguntas, ¿no? Desde esas preguntitas que los va a ir acercando y familiarizando con el texto. Y acá, por ejemplo, en base al texto que se ha planteado, se ha puesto algunas preguntas. El diálogo con los estudiantes para acercarlos y favorecerlos con el texto, ¿no? Lo que les mencionaba anteriormente, después de presentar el texto. ¿Qué observan en el texto? ¿Qué observan en las imágenes del primer cuadro? ¿Qué observan en las imágenes del segundo cuadro? ¿Qué están haciendo los niños, ¿no? ¿Y por qué hay letras más grandes que otras? Siempre preguntando. ¿Cómo están los niños? ¿Qué dirá el título del texto? ¿Dónde dirá Susana? ¿Dónde dirá Limón? ¿Dónde dice Marcelo? ¿Qué le gusta a Marcelo? ¿Qué le gusta a Ramón? ¿Quieren leer el texto de Marcelina? Y después de haberlo familiarizado, viene el modelamiento de la lectura, lo que también hacía el maestro Juan, ¿no? Él modelaba la lectura. Incluso dice, él menciona, hasta a veces lo dramatizaba, dice, ¿no? El docente lee para los niños considerando una buena entonación, el volumen, la pronunciación, las pausas, ¿no? Y va señalando con su dedo o un apuntador, ¿no? Mientras va leyendo. Siempre tiene que estar señalando, ¿para qué? Para que el niño vaya asociando, ¿no? Esa pronunciación de la palabra con la escritura. Y también va siguiendo la direccionalidad de izquierda a derecha. Y cada niño después va leyendo con la ayuda de la maestra, ¿no? Acá, por ejemplo, hay algunas preguntas que he incluido para poder modelar, para esa parte del modelamiento de la lectura, ¿no? Niños, primero yo leeré el texto, dice el maestro, ¿no? En el caso de, por ejemplo, Juan, ¿no? Modelaba la lectura del texto. Ustedes deben escuchar y mirar las palabras que señalo mientras leo. Me gusta la lima. Yo soy Susana. L- y ahí va leyendo, señalando,
dándole la entonación adecuada, resaltando el tono según las terminaciones de las rimas. Mientras lee, representa incluso las emociones de de los personajes, ¿no? En este caso, por ejemplo, de cómo están Susana, Ramón y Marcelo. Y no nos olvidemos lo que les acababa de mencionar, no olvidarnos que todo este proceso de lectoescritura, en ese proceso, lo importante es que nuestros estudiantes comprendan el texto. Y en esta comprensión del texto, pues tenemos que realizar las preguntas para identificar si está obteniendo información, para identificar si está realizando deducciones, si está realizando inferencias y si está reflexionando, ¿no? Sobre el texto que está leyendo, si está opinando. Por eso acá, justos, miren, ¿quién escribió la primera rima? ¿Qué le gusta a Marcelina? ¿A quién le gusta la manzana, el limón y el caramelo? Señala sus nombres en el texto. ¿A quién le gusta la lima? El melón, la pera y el melocotón. Entonces tendríamos que determinar si esta pregunta a qué direcciona, ¿no? Con esta pregunta, ¿está obteniendo información? Y acá cuando le pregunta, señala en la lectura, ¿qué otro título le pondríamos? ¿Qué está haciendo acá el niño de ese proceso de comprensión del texto? ¿Está obteniendo información? ¿Está infiriendo? ¿En qué se parecen los cuadros que tienen las rimas? ¿En qué gusto se parece Marcelina con Susana? ¿Por qué? ¿A quién le gusta la golosina? ¿Te gustó el texto? ¿Por qué? Entonces, miren, qué importante es que se desarrolle todo ese proceso lector, pero dentro del marco de la competencia, lee. Un momento, a veces se para, no sé. Luego de todo ese proceso de comprensión lectora, hay que realizar la reflexión sobre el lenguaje escrito. Hay que analizar la estructura del texto desde lo más grande, desde el texto completo hasta lo más pequeño, que es el fonema, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir identificando las palabras significativas en el texto, ¿no? Y seguramente que nuestros niños lo van a identificar, nos van a decir Susana, profesora, manzana, Ramón, limón, Marcelo, caramelo, ¿no? Y a partir de esto se tendría que hacer todo ese análisis ya lexical desde la frase central, incluso desde el título mismo, las rimas con los gustos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá están hablando de los gustos de Melina, de Marcelina, de Susana, de Ramón y de Marcel. Miren cuántas palabras hay, incluso para afianzar un poco cuántas palabras hay, da una palmada por cada palabra del título. Es importante también jugar a separar las sílabas de una palabra, li, ma, y hacerlo así fuerte, incluso con palmadas, incluso dando, moviendo los pies
haciendo sonidos con los pies y para luego identificar el mismo fonema. Y luego, ¿cómo concluimos todo ese proceso de lectoescritura? Desarrollando actividades de proyección de la escritura misma. Seguramente, ¿no? El estudiante se va a interesar en escribir a partir de lo que va leyendo. Es posible que se pueda hacer escribir estas palabras que se ha leído y generar interés por escribir frases, oraciones y otros pequeños textos. Y a partir de todo esto, pues nuestros niños seguramente que en otro proceso van a escribir rimas ya con sus nombres y van a formar esos versos que quieren presentar en en los juegos florales institucionales, ya que han sido invitados por sus compañeros del quinto grado y que seguramente esa presentación la van a desarrollar en su conjunto. Miren, ya como parte de las actividades de proyección de la escritura, se puede formar las palabras del texto con letras móviles, como lo mencionaba el profesor Frei Miranda, ¿no? Siempre para los niños que tienen dificultad, tenemos que jugar a la lectoescritura, como se dice, jugar a formar las palabras con las letras móviles. Formar otras palabras incluso con esas letras móviles, ¿no? Que tengan relación con lo que se está trabajando. Y formar otras oraciones con esas palabras. Escribir también las palabras, escribir oraciones y ahí, y después de todo esto, volver a leer el texto con mayor familiaridad de las palabras que ya ya las hemos ido analizando en todo este proceso de lectoescritura. Bueno, eh, yo creo que hemos recreado todo ese proceso de lectoescritura. Lo que no debemos de olvidar es que siempre tenemos que atender a las necesidades de nuestros estudiantes. Por eso es que el maestro va a ir en todo momento, durante todo el año, va identificando las dificultades de los estudiantes. Y a partir de esto, pues establece esos propósitos de aprendizaje con sus criterios y plantea las situaciones significativas. Y en ese marco es donde se desarrolla la actividad y toda la secuencia metodológica de este proceso de lectoescritura. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algo, por favor. ¿Están todavía ahí? Sí, maestra Ceci. ¿Están? Estamos Qué acá. Sí, bueno. estamos acá. Sí, estamos acá, maestra. Estamos acá. Atentos. Sí, pensé que me había quedado solita. Bueno, eh, yo creo que ahora sí podríamos responder con claridad a qué se refería la directora cuando le observó, ¿no? Si nos vamos al caso anterior y a los dos casos que se han presentado en el desarrollo de esta asistencia virtual, ¿no? ¿A qué se refería? Porque Juan no la tenía claro, tampoco Blanca, ¿no? Eh, Y podríamos, sí, ahora sí, sugerirle a Juan y a Blanca cómo tendrían que trabajar ese proceso de lectoescritura, ¿no? Y, 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 y como, ¿qué orientaciones le brindaría la especialista experta a Blanca y qué orientaciones le brindaría la experta especialista a Juan, ¿no? Porque
Desde este casito y desde el caso de Rosaura, hemos identificado que todo parte por determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y las dificultades que ellos presentan. Por eso es que acá la directora le menciona, ¿no? Y Juan mismo menciona que la directora le ha hecho observaciones con respecto a que no partió de una situación retadora ni de contexto y tampoco desarrolló acciones de proyección. La verdad no sé a qué se refirió ni la entiendo, dice él, ¿no? A ver, maestros, no sé si tuvieran alguna pregunta ya para ir finalizando lo que hemos venido hablando el día de hoy. Los escucho. Bueno, no habiendo preguntas, yo creo que, Maestra Ceci, una a ver, pequeña inquietud. Eh, adelante. las estrategias están interesantes. Lo que habría que ver es cómo articular con una situación significativa que tiene que movilizar aprendizajes de diferentes competencias, ¿no? Ese es el gran reto, ¿no? O sea, los docentes tienen que entender tal vez de que el aprendizaje de la lectoescritura y otras competencias tiene que estar en función a una situación interesante, desafiante, propio de su contexto y su realidad. ¿Cómo podríamos articular eso, maestro, con estas estrategias? Mira, eh, articular. Cuando hablamos de planificación para el desarrollo de competencias, ¿qué cosa establecemos en un primer momento? Las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Acá, por ejemplo, solamente hemos puesto tres competencias. La competencia lee, bueno, la competencia escribe, la competencia se comunica, ¿no? Y seguramente que cuando la maestra Rosaura o el maestro, la maestra Blanca, el maestro Juan, han desarrollado su planificación, han identificado más necesidades. No creo que estas sean las únicas. A lo mejor acá han podido identificar oh, dificultades en el desarrollo de la competencia, resuelve problemas de cantidad, ¿no? Y entonces, para todas estas necesidades de aprendizaje, ¿no? Eh, el, el docente ha, ha tenido que plantear una situación significativa. Y en este caso, por ejemplo, dice, durante el mes de julio, la institución educativa se llena de entusiasmo mientras los estudiantes se preparan para los tradicionales juegos florales, dice. Es un momento de creatividad y expresión para todos. Es así que los niños y niñas del primer grado han recibido una invitación muy especial para participar directamente de un compañero de quinto grado de primaria quien los anima a compartir sus talentos en estos juegos florales institucionales. Los niños están emocionados y quieren participar. Maestros, en este contexto, solamente podré desarrollar la competencia lee y la competencia escribe. ¿Podríamos desarrollar otras competencias? Sí se puede Sí se puede. planificar otras competencias. Podríamos planificar otras competencias que son parte de la necesidad que estamos identificando. Entonces, miren, ¿qué podemos crear para poder compartir en los juegos florales de la institución educativa? Incluso esta pregunta está amplia. A lo mejor no solamente, bueno, como producto sí acá lo cierra un poco, dice versos, rimas, pequeños cuentos, pero para hacer estos cuentos
para hacer todo esto, seguramente que voy a necesitar de otras, que se articulen acá otras competencias. Lo que hemos querido recrear el día de hoy solamente es la secuencia metodológica de la lectoescritura nada más, pero de que puedo desarrollar en esas actividades otras competencias, sí se puede desarrollar. Acá, por ejemplo, seguramente para responder a este reto se, se ha tenido que plantear diversas actividades, pero en este caso solamente estamos atendiendo y dando a conocer la secuencia metodológica de cómo leemos las rimas con los nombres de los estudiantes y cómo es que se va a tener que dar este proceso de escritura de las rimas con los nombres de los estudiantes. Eso es maestro, porque la situación significativa en esta situación significativa podríamos incorporar el desarrollo de otras competencias considerando si es una necesidad priorizada por la maestra o por el maestro, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, bueno, eh, veo que ya no hay preguntas. Espero que todo haya quedado claro, ¿no? Porque cuando están calladitos me da la impresión de que, no sé, me entendieron, no me entendieron. Pero bueno, ahora sí voy a dar pase al maestro Octavio para ya finalizar este espacio. Yo creo que las 2 horas ya están a punto de cumplirse. Maestro Octavio, ¿está presente en la sala? Acá estamos, maestra. Adelante, Bien. maestro. Bueno, entonces agradecemos a nuestros colegas especialistas de las diferentes subgeles que el día de hoy hemos cumplido una jornada bastante nutrida, primero en la mañana, que hemos tenido de 9 a 11 con el tema de las condiciones favorables para el aprendizaje y estamos culminando esta tarde con la exposición de la profesora Cecilia que ha hablado acerca de el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, consideramos que esto ha sido una valiosa herramienta que hemos tenido todos para poder entender, para poder comprender cómo iniciamos en este proceso de la lectoescritura con nuestros niños del primer grado y cómo ellos se van a ir apropiando poco a poco desde situaciones significativas en este proceso de lectura y escritura. Les agradecemos a cada uno de ustedes, estimados maestros, por su tiempo y su paciencia que han tenido y hemos tratado siempre, tanto en la mañana como en la tarde, de ajustarnos al tiempo. Son exactamente 5 de la tarde y entonces, por respeto a ustedes también, les agradecemos el tiempo que nos han merecido esta tarde. Muchísimas gracias y bueno, la grabación se va a compartir luego con ustedes en las plataformas de la Dirección Regional de Educación de Ah, ANCA, ¿no? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, colegas, y será hasta el día de mañana. Creo que está a cargo de la profesora Oliva, que va a desarrollar otro tema seguramente interesante también. muchas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y por ese compromiso de seguir avanzando en nuestra región Ancash. Gracias a cada uno de ustedes y los esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana. Muy bien, gracias. Gracias, saludos para todos. Gracias. Saludos, Gracias. todos, saludos, maestro. Gracias, saludos.